Yo me fui al IDL y ahí me entrevistó el doctor Rivera, y es más, yo lo conocí ahí al señor Gorriti, ¿no? Y me recibió y me dice, ¿tú eres víctima de terrorismo? Sí, acá te vamos a ayudar, ¿no? Entonces, cuando yo ya empecé a narrar que mi mamá fue asesinada por Sendero, me hicieron solamente un escrito, pero nunca hicieron el trámite, porque a mi mamá la mató Sendero. Y ahí no hay negocio para ellos. Los incitan a que ellos digan que fueron los policías, que fueron los militares. Las personas que los atendían decían, ¿estás seguro? Porque si fueron las Fuerzas Armadas, los militares, el trámite es más rápido. Es importante que más gente la conozca. No sé si podría ampliar un poco más en cómo fue que esta señora que hace limpieza en la Cantuta termina siendo asesinada por Sendero Luminoso. Sí, bueno, la señora era cuidadora de los dormitorios y hacen una batida, como hacían, ¿no?, los policías en diferentes universidades. Esta vez la hacen en la Cantuta y llevan a las chicas detenidas. Entonces, como la señora era la civil, ¿no?, ella no simpatizaba con ningún partido ni nada, pensaron que la señora había sido la que los había denunciado, porque sí encontraron panfletos y todas esas cosas dentro de los dormitorios de las chicas, ¿no? Entonces, a la semana, la señora, a unas cuadras de su casa, la interceptaron y le dispararon. Y la asesinaron, porque pensaban, en esa época, bueno, te decían, tú eres un soplón y por eso te matamos, ¿no? Correcto. Y, o sea, mucho se habla de que de repente las personas de la Cantuta no tenían vínculos con terroristas. Sí tenían. Claro, y usted de primera mano de las historias y las personas que usted conoce puede dar testimonio de que sí. Claro. Y ahí viene otro punto importante. El tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿verdad? Sí, justamente iba a eso. Como usted tiene un claro ejemplo de cómo se manejó eso, porque usted es hija de una víctima y puede dar un testimonio sobre eso. Pero antes de llegar a esa parte, lo que quería tratar era el tema de las indemnizaciones que ellos generaban. O sea, usted me ha comentado de que las víctimas reales del MRTA, de Sendero y estos grupos terroristas no reciben una indemnización muy grande, reciben que 10.000 soles y se acabó. Pero las víctimas que declaran que no fue el Sendero quien nos mató, sino fue los militares, y se llevan mucho más dinero, porque su caso llega a la Corte Interamericana, lleva a entidades supranacionales y ahí sacan más dinero. Entonces los abogados de repente también les incitan a veces a declarar de esta forma. Digamos que también se puede dar, y usted nos hablaba sobre esos casos de cómo... Claro, tenemos el caso más clarito, que es el de Indira Wilka. Al papá lo mató Sendero Luminoso. Hay atestados policiales, ¿no?, donde se verificó que fue asesinado por Sendero Luminoso. Pero, bueno, no sé si por el abogado o por ellos propios, se enteraron que si tú declarabas que fue el Estado, los militares quienes asesinaron a la persona, ellos se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fueron indemnizados con $250,000. Y acá la pregunta va, la preocupación va, ¿cuántos de estos casos más existe? Hay muchos. ¿Y cuántos han terminado en el UM, ¿no?, diciendo de que no, los militares mataron a tantas personas, cuando el propio testimonio de las personas a veces es sesgado, ¿no?, claro, por un tema monetario, que sí, y en los incentivos que se está dando, ¿no? ¿Qué clase de incentivos das de que tú denuncia a tu país, denuncia a los militares y vas a ganar más? Mira, yo te digo algo que he visto en Pangoa. Muchas de las personas que fueron eran personas de comunidades nativas, ¿no? Entonces ellos narraban de cómo fueron desplazados de sus tierras, dejando sus animales, porque entraban los terroristas, y las personas que los atendían decían, ¿estás seguro? Porque si fueron las Fuerzas Armadas, los militares, el trámite es más rápido. Entonces, yo creo que eso también muchas de las personas, cuando están haciendo un trámite, quieren algo más rápido, y ellos tampoco como que no entienden muy bien lo que ellos han vivido, ¿no? Entonces, los incitan a que ellos digan que fueron los policías, que fueron los militares, ¿no? Entonces sí les aceptan la inscripción más rápida.
Cuando yo fui a hacer mi registro en la SEMAN, a mí me preguntaron, si yo estoy contando algo que me pasó a mí, yo soy una víctima del terrorismo, mi madre fue asesinada por Sendero Luminoso, dejaron los panfletos, ¿no? Mi mamá los denunció. A mí me preguntaron cuando yo hice mi registro, ¿fue Sendero o fueron los militares? Fue Sendero. Entonces tienes que traernos el atestado fedateado. Yo no tenía ni idea de cómo era un atestado fedateado. Yo ahora les brindo el apoyo a las víctimas del terrorismo porque yo lo he vivido. Yo he tocado puertas, yo he tenido que conseguir documentación. En el Callao, la oficina de DIRCOTE, que quedaba en la prefectura, se inundó y el atestado no existe. Literalmente se inundó. Claro, porque hay maretazos y eso queda cerca del mar. Y se inundó y no existe el atestado del Callao del día del asesinato de mi mamá, no existe. Yo tuve que conseguir un atestado cuando capturaron a uno de los dirigentes que fue el autor intelectual. Y eso yo lo tuve que conseguir en la DIRCOTE en Lima, porque a ellos se los llevaron a la DIRCOTE en Lima, porque los encontraron justo poniendo un coche bomba, ¿no? Entonces tuve que ir a Lima y si no existía ese atestado, yo no hubiera podido registrarme. Marlene, nos has comentado que has recibido apoyo del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables. Has asistido también tú a la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de apoyo has recibido de esta institución? No, bueno, yo tengo un juicio del año 2006 y yo sí presenté, por medio del abogado, mis papeles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero terminó traspapelado, se olvidaron, lo leyeron y nunca lo aceptaron.